ya viene. Cuéntame con Paulina Niño en TVN3. Dime lo que sientes, cuéntame tu historia. Dale rienda suelta a lo que hay en tu corazón. Deja las palabras liberar tu corazón. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes y bienvenidos. Todos los días 15 mujeres llegan traumatizadas a sus casas porque fueron asaltadas en el centro de Santiago. A esta fecha, 400 mujeres han presentado denuncias por asalto. Pero todos pensamos que esto es algo que le ocurre a otras personas, no que nos va a pasar a nosotros. Las invitadas de hoy han tenido la terrible experiencia de enfrentarse a un asaltante. Se las quiero presentar y así darles la bienvenida. Ellas son Patricia Herrera, de 48 años, dueña de casa, para quien pida un aplauso. Paola Muñoz, estudiante de periodismo, bienvenida. Y Marcela Acuña, 27 años, educadora de parto. Muchísimas gracias por estar con nosotros y querer compartir sus historias. Patricia, Cuénteme. Patricia, tú fuiste asaltada cuando ibas de acompañante de una amiga, ¿no es cierto?, en el auto. Correcto. Cuéntame cómo ocurrió. Bueno, yo acompañé a una amiga a buscar a la hija a una fiesta. ¿Ya? Nos dio el mapa a la chica, pero nosotros realmente no ubicamos la calle. ¿Ah? Como nos perdimos, vimos unos muchachos chicos, a nosotros niños, 14, 15 años, preguntamos dónde quedaba pasaje tanto. Entonces, los vieron que nosotros andábamos con pulseritas, cositas de oro. Entonces dije, señora, no le entendemos. Le hicieron bajar el vidrio un poquito más. ¿Se acercaron más? Se acercaron más al vidrio y dijeron, señora, no le escuchamos, porque nosotros bajamos un poquito el vidrio. Todo esto por el lado de mi amiga, que ella iba manejando. ¿Ya? Bajó el vidrio, pero así tanto. Te digo, aclaro que fue así, nada más. De repente le dice, oye, vengan, ustedes conocen calle tanto. Entonces se acercaron 3 más, total 4. Esas cosas de uno, ¿entendió? Yo le digo, oye, vamos. Entonces, me dice, ¿por qué? No, vamos. Y va a hacer partir el auto. Es que no sé cómo así, veo a un muchacho adentro del auto y casi al lado mío. Yo estaba a este otro lado en el auto. Yo me creí caperuza, me saco el cinturón y voy a meter, mi intención era meterle los dedos al ojo. Yeah. Y me dan un solo puñetazo y quedé noqueada. Ahora, todo lo que te cuento lo supe al otro día, domingo, con 39 puntos en la cara, mi brazo quebrado. O sea, ustedes chocaron. Claro, mira, yo te digo, después que pasó esto, que a mí me dieron el puñete, según el parte de comisaría, que sea, Sí. me dieron el diafragma, entonces me dejaron sin conciencia, totalmente bloqueada. Entonces, esta amiga trató de seguir, tratar de salir de ahí. Arrancar. Claro, y se bloquearon por delante, qué sé yo. Entonces el auto para allá, para acá, chocamos con un murallón. Como yo me había sacado el cinturón, se vino todo el parabrisas a mi cara. A pesar que yo estaba medio inconsciente, con todo esto así, seguían tratando de robarme la cartera, que es típico con las mujeres, nos metemos aquí abajo, ¿no es cierto? Debajo del asiento. Me pescan el brazo así y me lo dan vuelta. Porque te digo, por mi lado no pasó nada, el seguro, el vidrio arriba, todo. O sea que todo fue por acá. Por eso era un muchacho chico, sí, era delgadísimo. ¿Ah? Entonces, bueno, después, ¿quién me llevó a mí a la posta? ¿Cómo llegué? Lo único que yo desperté a las 4 de la mañana con algo aquí y que yo empecé a decir, déjenme, porque yo juraba que me estaban cogoteando. Y era que estaba con el cuello que pone y ya toda cosida, vendada, con 39 puntos, que mi cara me quedó, pero olvídate para qué. Y bueno, 5 días en la clínica. Patricia, ¿qué les robaron en todo esto? Después cuando a tú te mí me enteraste. sacaron un anillito chiquitito de oro, muy pequeño. A mi amiga le sacaron medalla, pulsera. Ya. El auto no sirve para nada. Pero mira, más que todo eso es el trauma. Es que hasta el día de hoy yo no me atrevo a andar porque
Después de las 8 de la noche no salgo. O sea, si me van a dejar o buscar, no hay problema. Pero yo salir sola... ¿Te no. robaron entonces algo más que el anillo de A oro? mí la cosa de valor me ¿Te interesa. robaron quizás la tranquilidad, La Patricia? tranquilidad. Porque yo te digo, yo era bien independiente y ahora soy muy independiente, que me vayan a buscar a mi hijo, qué sé yo, todo el mundo. Porque no me atrevo, no. Es decir, que todo el mundo, todos los hombres, porque no las mujeres, todos los hombres, sean viejos o niños, para mí se acercan, es que me quieren asaltar. Una experiencia traumática. A ti, Paola, te asaltaron en el metro. En el metro de Santiago. ¿Y quién te asaltó? Me asaltó un hombre de unos 45 años, muy bien vestido, Ya. con una agenda de cuero, con una chapita de la Vicaría de la Solidaridad, por increíble que parezca, con otro tipo muy malacatoso. Me pusieron un cuchillo en la espalda y el otro me robó la billetera. Todo esto en el metro. En el metro, a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde, Con escolares, con universitarios, con gente de oficina, o sea, carro lleno. carro lleno. Si había tanta gente, ¿alguien se dio cuenta que te estaban robando, Paola? Yo tengo clara conciencia de que una persona se dio cuenta, un caballero de unos 50 años, un ejecutivo. No sé, yo creo que la cara de pánico que tenía yo y la cara de pánico que asumió él fue inmenso. Se bajó en la siguiente estación, se quedó sentado y no hizo absolutamente nada. Yo creo que eso es lo peor que te puede pasar, o sea, el sentirte impotente con mucha gente y con una indiferencia total. O sea, yo no sé si alguien más lo vio, pero por lo menos yo tengo clara conciencia de que una persona notó el asalto. Te asaltó una persona adulta. Sí. A ti, Marcela, te asaltó un niño. Un niño de aproximadamente 12 años. Fue un chiste porque yo iba en la micro, venía de vuelta del colegio, de una celebración de una profesora del colegio, y volví a mi casa a eso de las 5 de la tarde en Providencia. Y de pronto yo iba sentada, yo soy muy despistada, iba mirando el vacío por la ventana, iba la mitad, hasta la mitad llena más o menos, yo iba como a la mitad de la micro. Y de repente se sentó un niño al lado mío, y yo en realidad no le di mucha importancia, se sentó un niño al lado mío. la verdad. Exacto. Te vas a sospechar de un niño de 12 años, Claro, más o menos. y de repente, además que yo trabajo con niños, entonces yo he trabajado por mucho tiempo en poblaciones muy marginales, entonces no tenía mucho susto de nadie en realidad, yo súper segura, como que la persona que se lo podía todo, o sea, que no tenía ni un problema con este tipo de personas. Ya. Y de repente el niño, yo escuché que me habló, y yo como soy tan volada, de repente dije, ¿qué? Y de repente miro hacia abajo, y no era precisamente un niñito que me estaba hablando, era un niñito que me tenía un cuchillo en el estómago. Entonces ahí yo empecé a tiritar, porque soy bastante nerviosa, y empecé a tiritar, Ya. y me dijo, quédate tranquila, no te voy a hacer nada, pero pásame la parca. Y yo llevaba la parca en la mano, porque es típico día de invierno que después de repente no hace tanto frío. Y yo llegué, le pasé la parca. Después me dijo, ¿qué más tienes? Empezó a mirarme y me pidió el reloj. Ya, yo le pasé el reloj. Y mientras le pasaba el reloj me fijé que en el asiento contiguo al mío, iban dos niñas que iban mirando todo lo que a mí me estaba pasando, pero iba otro tipo de unos 20 años mirando a estas niñas, que después me enteré que las tenía amenazadas, que no podían decir nada. Entonces después me quedo mirando, ¿y qué más tiene? Y yo andaba en realidad con una pinta muy universitaria, con mochila, media pobretona, y yo dije, aquí no me van a robar absolutamente nada más. Y de repente andaba con una cadena de plata y me quedo mirando la cadena y yo le dije, no, por favor, la Teresita de los Andes, no, porque una medallita que tenía yo que no tenía ni un valor comercial, porque era una cosa de alpaca, Pero pero sí un Ay, valor para ti, sí, ¿no? pero me cuidaron de arriba, yo creo, y no me pidió ni billetera ni nada. Lo único que este niño después se puso la parca delante mío y yo estaba paralizada, porque en realidad no sabía qué hacer en ese momento. Ni gritar, no me salía el habla, nada. Y bueno, y ahí se bajaron de la micro y después se reían abajo. Y yo empecé a gritar, me robaron, y le dije al chofer, pero pare, no sé qué, para que persiguieran al niño con este otro tipo para que me devolvieran mis cosas. Y el chofer siguió su curso tranquilamente y... Como si eso pasara todos los días. Claro, a las 5 cuadras después yo estaba tan desesperada que llegué, me bajé de la micro, llorando, desesperada, y lo primero que hice, llamar a mi mamá, llamar a mi casa porque estaba súper angustiada en ese minuto y no me atreví a seguir en la micro normalmente, o sea, y esperé hasta que me fueran a buscar.
pero fue espantoso. Fue espantoso. Mujeres asaltadas. Ya volvemos. Mujeres asaltadas, ese es el tema que estamos tratando hoy en nuestro programa Cuéntame. Los delincuentes se apoyan en la falta de solidaridad, porque las personas que son testigos de un asalto casi nunca se involucran. Fíjese que nuestras invitadas lo han pasado muy, pero muy mal al ser asaltadas, y más que los objetos les han robado, por decirlo así, la dignidad, la seguridad. Patricia, ¿ustedes hicieron la denuncia? Sí, correcto, sí. Pero va a ser un año y no jamás he encontrado las personas. Tu amiga, quien iba manejando, ¿no es cierto? ¿Ella quedó tan mal herida como tú? No, Ya. una cosita pequeña, se enterró el seguro. Pero sí que el problema de la justicia, porque como ella iba manejando, ella está ahora con problemas que tiene que ir a firmar todos los viernes, porque fue, O sea, de víctima se convirtió quizás en victimario, por decirlo así, ¿o no? ¿Se involucró? claro, porque ella en ningún caso quiso hacerlo, o sea, que exponerme a que me asaltaran, ¿te fijas? Sino que fue una cosa fortuita. En el caso tuyo, tú, como bien contabas al principio del programa, despertaste, ¿no es cierto?, y te encontraste con que estabas en un centro hospitalario siendo atendida, y que bueno, todo lo demás que había pasado te lo deben haber contado tus familiares. Ahora, ¿qué apoyo recibiste tú después de este asalto? De mi gente, olvídate, o sea, todo el mundo preocupado de mí, todo, o sea, el por qué te venías tan tarde, ningún reproche, felizmente. ¿Ah? Pero es que soy yo yo llegué con el problema, o sea, yo la que me da miedo salir, esto va a ser un año y yo no me atrevo a salir sola. ¿Necesitaste ayuda psicológica? ¿Tuviste No. que hacer alguna terapia, por ejemplo, para superar el shock? Es que yo no quise. Ya. Yo dije, yo tengo que superarlo sola. Yo tengo que salir adelante porque fue algo que si bien no me expuse, sino que no es que yo haya querido que me pasara, sino que fue algo que yo lo encuentro muy natural. O sea, a cualquiera podría haberle pasado. A lo mejor estoy mal, no sé. Pero no. ¿Ah? Porque pienso que yo soy fuerte y que de a poco, o sea, no me exijo, de a poco voy a volver a salir. De a poquito vas a ir saliendo, Claro. pero es difícil, ¿eh? Sí. Muchas veces uno necesita ayuda. Yo hacía comentarios por ahí y me decían que hace más de 4 años que todavía no pueden salir. Está con nosotros Cristina Rojo, subcomisario de investigaciones. Cristina, ¿por qué los delincuentes eligen específicamente a las mujeres en forma mayoritaria para hacer sus fechorías, por decirlo así, para asaltarlas? Paulina, yo creo que tú tienes que pensar que el delincuente siempre está pensando cómo cometer un robo con violencia o un robo con intimidación. Puede ser un hombre o una mujer que comete este delito, no solamente los varones cometen este delito, también tenemos nosotros registradas mujeres que cometen este tipo de delito. Ya. Este tipo busca a su víctima precisa. Las mujeres estamos clasificadas en las víctimas precipitadoras. Precipitadora, Porque, a claro, ver, ¿cómo es eso? por lo general, a veces hay una señora que sale de su casa de compra y lleva todas sus joyas, sus pulseras, sus cadenas. A eso le llamamos precipitadoras porque incitan a que el delincuente cometa este delito. Ya. O la típica señora que se sube al microbús a cancelar los 130 pesos del pasaje, pero no sacan el sencillo antes, sino que lo hacen arriba. Entonces, las monedas están debajo de su monedero, al final de varios billetes. Entonces, el delincuente siempre está atento a esas situaciones. O la señora que va al banco a retirar una gran cantidad de dinero. Entonces, a veces las mismas mujeres incitan a que se cometa el delito. Ahora, Cristina, ¿en qué lugares ocurren mayoritariamente los asaltos? Vemos que en el metro, ¿no es cierto? Vemos que en una micro, pero en la calle ellos eligen ciertos sectores, ¿o no? Por supuesto, ellos, bueno, en Santiago, en cualquier parte de Santiago ocurre, pero estos tipos buscan, por ejemplo, las paradas de micros. Ya. A veces andan muchachos vendiendo dulces y ellos están siempre atentos a la víctima descuidada. Entonces le arrebatan rápidamente su cadena o le quitan su cartera. La víctima no alcanza a reaccionar. No alcanza. O aprovechan un disco pare, una luz roja. Yo por eso uso mi reloj en la mano derecha porque yo también manejo. Entonces también tomo mi precaución porque también el delincuente no va a saber que yo soy policía. Porque a la policía también le ha ocurrido este tipo de delito.
No se libra nadie aquí. No se libra nadie. No se libra nadie. Entonces nosotros debemos tomar precauciones. No digo que tenemos que andar asustados porque de ninguna manera, pero sí tenemos que tomar precauciones. Prevenir, más vale Claro. prevenir que curar. ¿Qué tipo de asaltos es el más común? En el Santiago Centro quitan las cadenas, las Bien. carteras, que es más fácil para ellos, y se introducen por intermedio de los pasajes de los comerciales, porque en línea recta es más difícil. Claro. En cambio se pierden entre el público por los pasajes. Hay que prevenir, Y ¿ah? los lentes Ray-Ban también, Ya. porque ellos roban marcas. ¿Ah, sí? Claro, por lo general hay muchos lentes que dicen Ray-Ban, pero no son Ray-Ban. Son Eso no- imitaciones. son imitaciones. Entonces ellos tienen un ojo clínico, que le llamamos nosotros, y sustraen el lente Ray-Ban. A la subida de una micro, o el señor que va manejando descuidadamente está atento a la luz roja, al discopare, o el transeúnte que pasó descuidado, y va con su vidrio bajo y el tipo le da el tirón y se pierde entre medio de la gente. Me pasó. Rapidito. Fui una víctima de ese tipo de asalto específicamente. Paola, en tu caso, ¿a quién le contaste? ¿Tú te bajaste del metro después de haber sido asaltada, llegaste a tu casa y qué pasó? Bueno, durante 4 estaciones de metro me acompañó mis 2 asaltantes. Se bajaron en Metro Santa Lucía, Universidad Católica. Nunca he tenido la certeza. ¿Ya? Llegué a mi casa valientemente aguantándome el llanto hasta que encontré a mi mamá. Y lloré con mi mamá, digamos. ¿Ya? Hasta el día de hoy mi madre me reta, pero muy en buena, porque dice que igual hay que ser precavida. O sea, de todas maneras nunca fue como un reto mala onda, sino que mucho de apoyo, de entender que hay gente muy mala y que se aprovecha de que uno anda pajareneando por la vida. Entonces ahora yo soy muy atenta, ahora yo tengo la certeza de poder detectar una persona que te quiera asaltar, o sea, a ese nivel de finura, de intuición uno llega a tener una vez que te han asaltado. Pero tú podrías decir, Paola, que tu vida cambió, que ya no es la misma después del asalto. Sí, de todas maneras, o sea, de partida, este asalto fue hace más o menos 2-3 años. Durante un año yo no me subí al metro sola. Eso ya es un punto importante. Así es. Yo soy una mujer universitaria, se podría decir, un estudiante. Tengo que movilizarme todos los días en metro a la universidad. No fue en un año al metro. Un año en que mi papá me fue a dejar y a buscar por este pánico. Ahora, si me subía al metro, me subía con 4 o 5 compañeras. No me iba sola, con 2 mínimo. Tratando de evitar todo contacto con ese tipo de que fuera a ocurrir, digamos, lo mismo. ¿La única persona que te ayudó fue tu mamá? ¿No Mi mamá. necesitaste apoyo psicológico de algún profesional? No. Ya. O sea, yo creo que igual las cosas hay que superarlas solas. ¿Estás en la misma postura En la de misma Patricia? postura. O sea, igual con susto y con miedo. Siempre quedó eso. Ahora igual ya como que está plenamente asumida y no ando saltando, porque de repente se me paraba un gallo muy cerca y yo decía, tiritona, así. Pero no, con mi mamá, con mi papá, mi hermana. Y bien, súper bien ahora. No es común, Marcela, ver a un chiquitito de 12 años, ¿no es cierto?, y mirarlo y pensar que a uno la va a saltar. ¿Tú crees que ayudaste un poco a que el chiquillo realizara su acción? Bueno, yo fui muy entregada porque cuando vi el cuchillo yo digo, bueno, por algo están metidos en esto, o sea, seguramente no es un niño que lo hace por primera vez. No lo pensé en el minuto, yo lo único que dije, ya toma todo nada más, pero además que estaba arrinconada en la micro, entonces no tenía como muchas posibilidades como de pararme o de decirle a alguien, oye, sabes que me están asaltando, como chofer, pare por favor. O sea, no me atreví ni por casualidad a hacerlo. Y yo creo que realmente el niño está como súper seguro en lo que hacía, entonces la actitud del niño también me pareció que no era la actitud de un niño que lo hacía por primera vez. Que era como profesional en esto. Sí, profesional. Marcela, ¿a quién le contaste? ¿A dónde te dirigiste cuando lograste bajarte de la micro y...? Me bajé de la micro y me fui en Irarrázaval a un centro comercial grande y hablé con un guardia y le dije, necesito un teléfono urgente. Bueno, esto no tan tranquila como te lo digo ahora. La verdad es que yo lloraba así como niñita de 5 años pidiendo a mi mamá, a mi papá, a mi hermana y a toda mi familia. Y bueno, la cosa es que me bajé y me vieron tan angustiada que me dijeron, por favor, pase, me ofrecieron un vaso de agua. Ya.
muy tranquila, qué sé yo. Y bueno, en ese minuto me prestaban el teléfono, llamé a mi casa, afortunadamente estaba mi papá en la casa y le dije, por favor, venme a buscar, me asaltaron, estoy desesperada y ahí esperé hasta que me fueran ¿Qué a pasó buscar. en la reacción de tu papá? Asustadísimo. O sea, Pero no te dijo, hija, ¿cuántas veces te he dicho que No, tengas cuidado, que seas, ¿no? no, porque Apoyo, nada más. en general siempre en mi casa como la educación que me han dado es mucho como de confiar en el otro, como de tener confianza en la otra persona, o sea, es como la base también como de la vida de las personas, porque si uno vive como temerosa eternamente, en realidad como tan aprensiva frente a todas las situaciones de la vida es como re difícil. Entonces yo siempre fui muy confiada, o sea, nunca, yo era de las que pasaba metidas en poblaciones, trabajando y haciendo miles de cosas a las 9, 10 de la noche y nunca había tenido ningún problema, entonces... No. Ahora sí ya andas más atenta. No, o sea, ahora pueden hacer 30 grados de temperatura y yo ando con la parca puesta. o si no, ando con mi mochila acá y me la coloco adelante. Y generalmente cuando ando con un poco más de plata, me reparto la plata en bolsillos y no ando con la plata en la billetera jamás. O sea, yo jamás hago en estos monederitos de la abuelita también, echando los billetitos arrugados, así. O sea, definitivamente también te cambió la vida. Sí, de alguna forma sí. O sea, yo el primer periodo, los 2 o 3 primeros meses andaba aterrada en la calle y bueno, y hasta el día de hoy también como que mantengo como ese temor. O sea, veo a alguien y tiene cara de sospechoso. O de repente voy en una micro o estoy en la calle y un tipo queda mirando y ¿qué me estás mirando? Así como muy perseguida. Claro, y poniéndote como en una actitud agresiva, Claro, anteponiéndote a una sí. situación. Claro. Está con nosotros el psicólogo de la comisaría de la familia, Pedro Canales. Pedro, ¿cuál es el impacto? Porque vemos que tanto a Patricia, a Paola y a Marcela han sufrido un impacto. Y ellas dicen, solita me las he arreglado, no he necesitado ayuda. ¿Cuál es el impacto psicológico o emocional que recibe una mujer cuando es asaltada? Yo creo que lo recibe una mujer y lo recibe cualquier persona que es violentada de esa manera. Ellas, las tres, si tú te fijaste, quisieron ver a su mamá o a alguien que les pudiera dar seguridad. Cuando uno es asaltado, lo que pierde es la seguridad. Cuando roban en tu casa, tú sientes que violaron tu intimidad. Así es, ¿no es cierto? claro. La angustia, la depresión y después la rabia. Y la gente se hace muchas imaginaciones de qué le haría a los delincuentes si los encontrara. ¿Ya? Entonces lo que hay es un sentimiento de rabia muy profundo, Ya. que está mezclado con pena, estamos llorando, porque hay impotencia al final. Entonces, queda uno marcado por harto tiempo, y ellas lo han dicho, Sí. en un sentimiento de inseguridad. Y yo creo que lo han hecho correctamente, si no, no estarían contentas, como uno se puede reír ahora cuando lo recuerdan, ¿no? de lo que sucedió. Y en el sentido de haber elaborado toda la experiencia. Yo creo que hay una serie de elementos que hacen que, como decía Cristina, que son precipitadores de los asaltos. ¿Ya? Y entonces, a medida que uno aprende, uno los va evitando. Y esa misma seguridad, o esa misma idea de evitar el ser asaltado, después que has pasado por la experiencia, te puede dar dos posibilidades. Que te vuelves una persona mucho más precavida o te vuelves una persona mucho más temerosa. Y yo creo que ellas han hecho un proceso en que son más precavidas. No tienen opción, hay que seguir viviendo. Y en eso, a lo que comentábamos antes sobre el perfil de los delincuentes, tú preguntabas, ¿por qué se asaltan las mujeres? Se asaltan las personas. Porque hay delincuentes que eligen las mujeres, porque creo que a la base de los asaltantes lo que tenemos son personas cobardes, pero no tontas. ¿Ya? Pero también vemos, Pedro, ¿por qué te preguntaba a las mujeres y le hacía la pregunta a Cristina? Porque también nosotros hicimos un programa sobre niños asaltados y hay algunos delincuentes que se especializan en niños. O sea, la especialidad de los delincuentes está, y eso lo sabe Cristina, tenemos algunos que no pierden el tiempo, solamente asaltan casas desocupadas, otros que están dispuestos a todo, Ya. otros que roban autos, y tienen su especialidad. Y los que asaltan personas son tipos que esencialmente son cobardes, porque nadie buscan la sorpresa, buscan todo lo que en el Código Penal está considerado como agravantes también, el actuar sobre seguro, en descampado, es decir, que no haya posibilidad de defensa. ¿Ya? Y asaltar a una mujer, o en las condiciones en que se hacen, que son 2 o 3, una de ustedes decía, yo vi que había alguien que me estaba tratando de ayudar, pero parece que ese otro también estaba amenazado.
Es decir, hay una superioridad de la fuerza. Exactamente, como tú bien dices, Pedro, el delincuente no se espera que la mujer reaccione dándole un puntapié, un combo, un golpe de karate, ¿no es cierto? Entonces, Los tipos aprenden, ¿eh? Tú sabes que en la comisaría hay 2 subtenientes o tenientes ahora que fueron asaltadas. La mala suerte del tipo que le robó sus lentes, que eran originales, es que le robó a 2 mujeres policías. Se demoraron 2 segundos en reaccionar, empezar a perseguirlo y una cuadra después corriendo lo tomaron, pararon un taxi y se lo llevaron a la 19 comisaría en Providencia. Bueno, la mala suerte del tipo, y no se le va a olvidar nunca más, es que asaltó a 2 tenientes de carabineros. ahora se tienen que especializar en reconocer a los policías. Exactamente. Lo que sabemos de este tipo de delincuentes, que parecen jóvenes absolutamente normales, andan vestidos con ropas livianas, casi nunca andan solos. Todas estas son claves para que usted no se confíe. Cuidado, mujeres asaltadas. Ya volvemos. Los delincuentes que asaltan a las mujeres les quitan algo más que la cartera o la gargantilla. Les quitan la dignidad, les roban la seguridad por la fuerza. Son personas cobardes, son personas que circulan libremente por el país, por la ciudad, por el pueblo, y cuando las mujeres vuelven a sus casas después de haber sido sometidas a una situación tan traumática como un asalto, no vale de nada decirle te lo dije, cuántas veces te repetí que no salieras con el collar, porque resulta que ya ocurrió, hay que dar apoyo. Está con nosotros, por favor, porque no te pones de pie, una Lola que parece que ha sido asaltada en más de una oportunidad. ¿Tu nombre? Paola. Paola, mira, compañera de nombre, tocaya y además de asalto parece. ¿Ah? ¿Y qué ha pasado contigo? ¿En cuántas situaciones te has visto ante un asaltante? Unas 5 veces más o menos. Claro que la verdad es que las 2 primeras veces me robaron, porque las 3 últimas veces yo me defendí y no. La verdad es que yo saco algo muy positivo de mi experiencia. Gracias a Dios no ha sido con armas, sí. Ha sido siempre con violencia física, pero nunca con armas. Yo creo que la experiencia de tener un cuchillo es diferente. Paola, ¿en qué lugares ocurrió esto? ¿En lugares así, calles comunes y corrientes, donde había gente? ¿O lugares así ya de noche, más solitarios? No, las 2 primeras veces yo fui muy confiada, porque fue bien tarde en la noche, yo andaba con una amiga en Valparaíso. Pero el resto del tiempo puede suceder en cualquier lugar. En realidad uno a veces puede tomar hasta precauciones y eso puede suceder de todas maneras. Lo que sigue, yo solidarizo con ellas, pero les quería dar como un apoyo. A mí me ha servido mucho esta experiencia porque me doy cuenta que estoy mucho más despierta todo el tiempo, cuando ando por el centro, en las micro, en el metro, sin pensarlo siquiera. O sea, yo naturalmente ahora soy mucho más precavida. Incluso he podido ayudar a gente para que no sean asaltados. O sea, he creado como un olfato para los asaltantes. Y eso para mí es fantástico porque antes era mucho más ingenua, si se quiere. Así que se los agradezco a los asaltantes también, porque ahora no para nada. Paola, en las oportunidades en que sí te robaron, ¿qué se llevaron? Dinero, documento, una cadenita de oro que yo tenía la primera vez y ese tipo de cosas, sí. ¿Cambió tu vida después de todas estas 5 oportunidades en que has sido asaltada, por decirlo así? Bueno, en el primer tiempo, claro, me sentía súper angustiada, me costaba salir sola. Yo no tenía, eso sí, cerca a mis papás, así que tuve como que arreglármelas un poco sola, con amigas. Pero después no, después cambió positivamente. O sea, yo me he hecho más fuerte, mucho más segura. Y eso también es importante en la calle, caminar muy segura, porque también este miedo, cuando uno ha sido asaltada más de una vez, se vuelve más vulnerable uno a la gente, o sea, anda como un poco paranoica, ¿qué querrá de mí? Y la verdad es que ojalá transformar eso y ser más segura, porque el asaltante tiene cuidado con la mujer que ve como fuerte, decidida. Le puede pegar, le puede acusar, por último perseguir. Paola, uno siempre piensa que en la vida se va a encontrar con su chapulín colorado. Y a veces no ocurre. Y hemos visto que en 2 casos, en el caso de Paola y en el caso de Marcela, no hubo nadie que se involucrara. ¿A ti te ayudó alguien? Sí, las 2 primeras, bueno, la primera vez yo tenía una amiga al lado y ella trató de ayudarme, pero también fue imposible para ella. El resto del tiempo no fue tan rápido que no, ni siquiera me fijé si había alguien que se había dado cuenta. ¿Sabes qué? Voy a elegir algún varón del público y le voy a preguntar si él ayudaría, si él se involucraría o no. Y no sé si por qué pienso que él sí se involucraría. ¿Por qué no te pones de pie? Ahora no me puede decir que no se involucra. ¿Tu nombre? Eduardo. Eduardo, ¿has visto alguna vez algún asalto? ¿Alguien que te ha tocado ver que estén robando? No, nunca. A mí una vez me quisieron asaltar también, pero de ver a nadie. Nunca he visto a una persona. Y pienso si me tocaría ver a una mujer, lo pienso. Mira qué honesto, y es verdad, ¿lo pensarías 2 veces antes de involucrarte? Sí, porque
estoy arriesgando parte de mi vida y veo si a ella no le va a pasar nada, pienso, ¿para qué voy a arriesgar mi vida si yo los dos me voy a quedar con vida? Si yo me arriesgo me pueden matar o me pueden dar una punzada, porque ellos no andan solos, nunca andan solos. Preguntémosle a Cristina, ¿estos personajes definitivamente siempre tienen algún otro compañero por ahí que los puede ayudar? Por regla general andan acompañados, porque son cobardes. Siempre eligen a la víctima débil. O sea que definitivamente, ¿cuál es la mejor manera de reaccionar? Como lo hicieron nuestras invitadas, quedándose tranquilas ahí, dar la lucha, gritar. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, por nuestra experiencia, yo creo que es preferible no enfrentarlo. Ya. Más vale un testigo vivo que un denunciante muerto. Es preferible que la persona se fije en las características físicas de la persona que está efectuando este tipo de delito. Entonces nosotros contamos para esto con un departamento de asesoría técnica donde están las fotografías de todos los delincuentes de todas las edades por especialidad. Entonces yo le aconsejo al público que se fije bien cómo es el tipo para que después cuando él ponga la denuncia en la Policía de Investigación o en Carabineros vaya a esta sección especial y vea las fotografías y con eso nosotros vamos a ubicar al delincuente que cometió este tipo de delito. Cristina, ¿cuáles son los pasos a seguir después de hacer la denuncia? A mí me asaltan, ya, yo me voy a Carabineros, hago la denuncia, ¿no es cierto? Me fijé bien en el personaje, ya, después, ¿qué pasos son los que yo tengo que seguir? ¿Hay algún minuto en que yo tengo que carearme con el individuo? No, los tribunales no lo están haciendo. Ahora las personas ponen la denuncia, por ejemplo, en el caso de la Policía de Investigaciones, efectúa la denuncia en una comisaría ¿Ya? o en alguna brigada donde la persona lo estime conveniente. Enseguida esto se informa al tribunal competente, depende de la jurisdicción donde se haya cometido el delito. Enseguida el juez ordena una orden de investigar, puede ser a la policía uniformada o a la policía de investigaciones. Si le llega a la policía a la cual pertenezco, el detective lo primero que hace es conversar con la persona ya más relajada, ya con menos trauma, y la persona le va a poder describir cómo es el individuo que la asaltó. ¿Hay un apoyo ahí de alguien que tenga conocimientos de psicología para ayudar a la persona? Porque no es llegar y ir a dar una denuncia así como así, con el trauma encima. Claro, bueno, nosotros en la institución procuramos que luego de 3 años de estudio de un oficial policial, aparte de todas las técnicas policiales que se le enseñe psicología. O sea, no vamos a ser psicólogos, pero sí contamos con profesionales que nos enseñan. También contamos con profesionales dentro de la institución que también están llanos a colaborar con este tipo de víctimas, que es el CABAS, que atiende a víctimas de atentados sexuales, pero también atiende a víctimas que están involucradas en este tipo de delitos. Y también el oficial policial, no solamente procura ver la parte policial, sino la parte psicológica, la parte asistencia social. En fin, tratamos de ayudar en lo mejor posible a la persona para sacarla de ese trauma. Ahora, Pedro, me imagino que los pasos que se siguen después de una denuncia conllevan una serie de tensión a nivel de familia, ¿no es cierto?, a nivel de la misma persona. Ustedes aconsejan, una vez que la víctima llega a hacer la denuncia, ¿le dan consejos al marido, por ejemplo, de que la apoye, de que la acompañe? Porque no es llegar y decir, bueno, señora, sea más precavida ahora, sáquese el reloj, sáquese la gargantilla, no camine por calles solitarias, sino que debe haber un tipo de consejo también para que esto se lleve de la mejor manera. Hay, como dice Cristina, en todos los policías, tanto carabineros como detectives, una actitud en ese sentido. Pero yo creo que más que la actitud de la policía, tal como tú dices, lo que importa es la actitud de la familia. Sean paradojas. Entonces, tú comentas que te asaltaron y todo el mundo se angustia. Y la mamá o el papá dice, ¿y te pasó algo? No, te pasó. Entonces te empiezan a retar. Es decir, que conviene que a ti te hayan hecho daño, porque ahí te van a cuidar. ¿Ya? Yo creo que eso es paradojal. Es decir, que bueno que no te pasó nada y ponerse contento. Pero hay que aprender de lo que decía Paola. Yo ando mucho más segura, pero mucho más precavida. ¿Ya? Y eso yo creo que es la actitud clave, que uno debe aprender, porque los delincuentes aprenden. Los tipos saben que donde están las cámaras del Paseo Ahumada no les conviene, van a ser grabados y les puede ir mal. Exacto. Entonces empiezan a alejarse. Si aumenta la cantidad de policía en un lugar, empiezan a ir a otro sitio. Yo creo que hay que prevenir cosas como no ser precipitador, como decía Cristina hace un rato, no andar mostrando todo lo que tú tienes, la distribución de dinero que hacía tú recién. Yo creo que son cosas prácticas, pero
lo importante es la actitud. Y lo otro que yo recomendaría, y me parece que es necesario, es la solidaridad de la gente. Somos muy poco solidarios. Yo creo que lo que tú decías recién es práctico, ¿no? O sea, yo voy a evaluar, le van a hacer daño, no le hacen daño, ella va a estar viva, yo también, entonces no hay problema. Pero yo creo que hay otras maneras en que podríamos ser solidarios y eso nos falta. Cada uno tenía la responsabilidad de ser precavido y la responsabilidad social es ser solidario. Y ser solidario significa a lo mejor mirar al delincuente. La víctima no siempre, la policía recomienda, o yo como parte de mi trabajo carabinero digo, recomendamos que te fijes en el delincuente. Pero tú no te fijas, estás suficientemente choqueado. Exactamente. Pero los que están alrededor pueden ver eso, ¿Mm? pueden fijarse. Ya. Además que creo que ¿en qué hay que fijarse? En rasgos que no se pueden variar. Si tú vas en un carro policial y te describen un asalto, te van a decir, ya sabemos, zapatilla, blue jean, polera, es un estándar. Y ocurre que si uno va en Providencia, en la Alameda, el 80% de las personas a veces... Entonces, ¿de qué sirve esa descripción? ¿Te fijas? Tiene que haber algo característico. Los delincuentes tienen la costumbre de cambiar, sacan un polerón, entonces tiene una blusa blanca abajo, pone uno negro encima o lo invierte. A la gente que le roban sus lentes en el parque forestal, en la costanera, es porque quieren que se los roben. Sé que digo una herejía, pero si yo sé que ahí asaltan y salen los diarios, ¿por qué voy con los vidrios abajo, sin los seguros de las puertas y los lentes puestos como esperando que alguien se los lleve? ¿Qué opinan ustedes de los asaltantes de mujeres, Marcela? ¿Qué opinión te merecen? Yo creo que son unos cobardes. Porque, bueno, en la época que me asaltaron, uno va como muy incauta y dicen, bueno, a esta la voy a asaltar. Y me parece que realmente yo sentí en ese minuto como este peso de ser el sexo débil. Como decir, a ti te asalto. No al tipo que estaba adelante de mí o atrás, sino que exactamente a mí, o sea, justo a mí. Encontré que fue una cobardía pero tremenda, o sea, que un adulto, porque una persona de 20 o 22 años ya es adulta, ya mande a un niño a asaltarte, o sea, que ni siquiera sea capaz de él poner la cara y él asaltarme, porque uno jamás se va a imaginar que un niño te va a asaltar, entonces me pareció una actitud muy cobarde. ¿Ustedes tres se han preocupado de dar a conocer su historia, de contarla a la demás gente y así ayudar a que más mujeres se conviertan en personas precavidas? Por supuesto, sí. ¿Tú tienes hija? Tengo 5. Y, o sea, todas las recomendaciones del caso. A todo el mundo y a todas las amigas y a toda la gente que me quiera escuchar, yo les cuento. Porque realmente fue una cosa, o sea, es tan típico nosotros como mamá que vamos a dejar las niñitas a una fiesta y después las vamos a buscar para que las niñitas no se vengan solas. Y resulta que salimos nosotros a asaltar. Imagínate lo que le puede pasar a unas niñas. A unas niñas. Ya sabemos que a los delincuentes les gustan las mujeres con muchos paquetes, con gargantillas, con carteras, así que anden muy despreocupadas. Les gustan los lugares donde operan, calles llenas de gente o lugares solitarios, calles con pasajes. Cuídese mucho en esos lugares. Mañana vamos a conversar con niños que sufren de burlas en el colegio, aquí en este programa donde lo queremos mucho a usted, a toda su familia y donde usted cuenta. Vamos a hacerle entrega a nuestras invitadas en forma de agradecimiento del diploma que acredita la participación de ustedes en el programa. Yo creo que sus testimonios han servido muchísimo para ayudar a tanta mujer que está viendo el programa, tanta mamá, que hoy día también va a preocuparse de decirle a la Lola, cuidado hija con la mochila, cuidado con el reloj, que hoy día dijeron en el Cuéntame que hay lugares específicos y personajes muy fáciles de identificar que pueden asaltarle a usted. Hasta mañana, muchísimas gracias.